¿Cómo están? Muy buenos días a todos los niños y niñas, padres y apoderados de segundo básico. Espero que nuestro receso pedagógico les haya servido para retomar energías. Y me gustaría comenzar dándoles la bienvenida a este segundo semestre 2020 y contarles que en lenguaje y comunicación comenzaremos conociendo un nuevo tipo de texto que es la leyenda. Bien, vamos a leer diferentes tipos de leyendas que han surgido en nuestro país, vamos a conocer su estructura, al igual como lo hicimos con el cuento, con la fábula. Vamos a opinar, vamos a dar nuestra opinión acerca de lo que comprendimos de las leyendas que podamos leer, entre otros. Bien, entonces, antes de empezar, los quiero invitar a escribir en sus cuadernos objetivo del día de hoy, que va a ser reconocer características de la leyenda, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a reconocer las características de la leyenda. Vamos a conocer qué es la leyenda. Bien, escribimos nuestra fecha de hoy, lunes 3 de agosto 2020. Y finalmente vamos a escribir un título que será la leyenda. Bien, escribimos entonces todo eso en nuestro cuaderno y ahora los quiero invitar a concentrarse, ¿ya? Y a escuchar con atención lo que es la leyenda. La leyenda, al igual que el cuento y la fábula, es un texto narrativo, ¿bien? Lo que significa que es una historia que se cuenta, ya sea de forma oral o de forma escrita. También sigue una estructura, tal como el cuento, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Bien. Este tipo de textos son bastante interesantes, ya que los hechos o los sucesos que ocurren en la historia suelen mezclar hechos reales con la fantasía. ¿Ya? Vamos a encontrar mucha fantasía dentro de las leyendas. Lo que puede conllevar que estas historias tengan un poco de suspensos o sucesos que no son reales, ¿ya? Otra característica es que se transmiten de generación en generación. Esto significa que, por ejemplo, una historia me la puede contar mi abuelito y yo al conocerla puedo luego transmitirla y contársela, por ejemplo, más adelante a mis hijos, a mis sobrinos, y es así como, ¿cierto?, se va traspasando la leyenda. Bien, la leyenda está siempre relacionada con la cultura y las creencias de un pueblo o de un lugar, ¿ya? De hecho, las leyendas, dentro de sus principales características, podemos mencionar que intentan explicar algo, ¿ya? Por ejemplo, el origen de un pueblo. Otro ejemplo podría ser los fenómenos que ocurren en la naturaleza, como serían la lluvia, los truenos, o cómo nace la primavera. Bien, entonces esto es lo que busca la leyenda, dar a conocer cómo surge un suceso. Bien, bien, eso serían entonces las características que tiene la leyenda. Entonces, ahora, en nuestro cuaderno, luego que ya escuchamos con mucha atención, vamos a escribir estas características, ¿ya? En primer lugar, la leyenda es la narración de un suceso que tiene realidad y fantasía. Bien, escribo entonces esa primera característica de la leyenda en mi cuaderno. Luego, mencioné también que se transmite de generación en generación. Bien, ese es otro punto, otra característica importante. Por otro lado, es parte de la cultura y las creencias de un pueblo y lugar. Tal y como les mencioné, ¿cierto? Está muy arraigada la leyenda con las creencias que tengan los diferentes pueblos o que se pueda dar en los diferentes lugares. Bien. Y otra característica va a ser que
va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener un final, un desenlace. Bien. Luego de escrito esto, nos vamos a poner muy cómodos nuevamente. Yo, para estar más cómoda, me voy a poner mis anteojos y vamos a leer una leyenda. Los voy a invitar entonces a leer una leyenda. Y la leyenda que vamos a conocer el día de hoy es la leyenda del Pehuen. ¿Ya? La leyenda del Pehuen. Veamos entonces, miren, sale un arbolito ahí. ¿Será este un Pehuen? Aparece una niña ahí. ¿Se llamará ella Pehuen? Descubrámoslo, a ver qué pasa. La leyenda del Pehuen. Hace mucho tiempo, el pueblo pehuenche vivía cerca de los bosques del Pehuen, o araucarias. Ellos se reunían bajo los pehuenes para rezar, hacer ofrendas y colgar regalos en sus ramas, pero no cosechaban sus frutos, pensando que eran venenosos y no se podían comer. Un año, el invierno fue muy crudo y duró mucho tiempo. La gente se había quedado sin recursos. Los ríos estaban congelados. Los pájaros habían emigrado y los árboles esperaban la primavera. La tierra estaba completamente cubierta de nieve. Muchos de los pehuenche resistían el hambre, pero los niños y los ancianos se estaban muriendo. Huenechen, el dios creador, no escuchaba las plegarias. También él parecía dormido. Entonces, el lonco, el jefe de la comunidad, decidió que los jóvenes partieran en busca de alimento para todas las regiones vecinas. Ahí están organizándose entonces este pueblo, ¿cómo se dan cuenta? Ahí están conversando seguramente de qué van a hacer con lo que está pasando. Continuemos. Dice así. Entre los que partieron, había un muchacho que empezó a recorrer una región de montañas arenosas y áridas, barridas sin tregua por el viento. Un día, regresaba hambriento y muerto de frío, con las manos vacías y la vergüenza de no haber encontrado nada para llevar a casa. Repentinamente, un anciano desconocido se puso a su lado. Caminaron juntos un buen rato y el muchacho le habló de su tribu, de los niños, los enfermos y de los ancianos a los que, tal vez, ya no volvería a ver cuando regresara. El viejo lo miró con extrañeza y le preguntó, ¿no son suficientemente buenos para ustedes los piñones? Cuando se caen del pehuen, ya están maduros, y con una sola piña se alimenta a una familia entera. El muchacho le contestó que siempre habían creído que Huenechen prohibía comerlos por ser venenosos y que, además, eran muy duros. Entonces el viejo le explicó que era necesario hervir los piñones en mucha agua o tostarlos al fuego. Apenas les hubo dado estas indicaciones, el anciano se alejó y el joven volvió a encontrarse solo. El muchacho siguió su camino, pensando en lo que había escuchado. Apenas llegó al bosque, buscó bajo los árboles y guardó en su manto todos los frutos que encontró. Los llevó ante el lonco y le contó las instrucciones del anciano. Ahí vemos entonces cómo están mirando el árbol. Está el niño y el lonco. El jefe escuchó atentamente al joven
Se quedó un rato en silencio y finalmente dijo: ese viejo no pudo ser otro que Huenechel, que bajó otra vez para salvarnos. Vamos, no desdeñemos este regalo que nos hace. La tribu entera participó de los preparativos de la comida. Muchos salieron a buscar más piñones. Se acarrió el agua y se encendió el fuego. Después tostaron, hirvieron y comieron los piñones que habían recogido. Fue una fiesta inolvidable. Se dice que, desde ese día, los mapuche, que viven junto al árbol del pehuen y que se llaman a sí mismos pehuenche, nunca más pasaron hambre y esperan que nunca tan precioso árbol les sea arrebatado. Hermosa leyenda. Vamos entonces a responder algunas preguntas que están relacionadas con esta leyenda en nuestro cuaderno, ¿ya? En primer lugar, vamos a mencionar un suceso que ocurra en esta historia que sea de carácter fantasioso, ¿ya? Que sea fantasioso significa que no pueda ocurrir en la realidad, ¿ya? Entonces usted va a recordar algún suceso fantasioso que ocurriera en esta leyenda. Luego, dice, menciona un hecho que pueda ser real en la historia. Bien, entonces vamos a pensar en un hecho que pueda ser real. Tercera pregunta, ¿a qué pueblo originario corresponde la leyenda? Bien, había un grupo, un pueblo originario específico del cual se trata la leyenda y que lo mencionamos. Entonces usted ahí escribe el nombre de este pueblo. Bien. Luego, ¿a quién crees tú que los pehuenche le colgaban regalos en las ramas? Y número 5, ¿qué crees tú que quiere explicar esta leyenda? Recordemos que dentro de las características, ¿cierto?, era que la leyenda pretende explicar algún suceso. Entonces, ¿qué suceso era el que esta leyenda pretendía explicar? Eso es lo que vamos a responder en nuestro cuadernito. ¿Bien? Y para finalizar, vamos a recordar, por último, algunas características que tiene la leyenda. Ustedes ya lo escribieron esto en su cuaderno, no es necesario que lo vuelvan a escribir, sino que es solamente para que recordemos las características que tienen las leyendas. En primer lugar, la leyenda es la narración de un suceso, ¿cierto?, que contiene realidad y fantasía. ¿Se habrá dado eso en la leyenda que leímos hoy día? ¿Contenía realidad? ¿Contenía fantasía? Responda usted mismo, ¿sí o no? Luego, se transmite de generación en generación, ¿ya? Probablemente esta historia que está escrita, alguien nació en el pueblo mapuche, ¿cierto? Alguien la contó, se comenzó a esparcir esta leyenda, y es así como también llega a nuestras manos, ¿ya? Yo se las transmito ahora a ustedes se la pueden contar a su familia, y así todos van a conocer esta hermosa leyenda que nosotros acabamos de conocer, ¿bien? Luego, es parte de la cultura y las creencias de un pueblo y de un lugar. Nuevamente, ¿se da esta característica en el texto que leímos anteriormente? Está hablando de una cultura específica, habla de creencias de un pueblo y de un lugar. ¿Se dio o no se dio esta característica en el texto que leímos? Usted responderá sí o no. En forma oral, ya, no escrito en su cuaderno, solo de forma oral me va respondiendo así por acá, ¿ya? Y finalmente, como todo texto narrativo, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? Pensemos, ¿se dio esto en la leyenda? ¿Tiene un comienzo? ¿Tiene un desarrollo? ¿Tiene un final? Usted me dirá sí o no. ¿Bien? Bueno, chicos, el día de hoy entonces hemos revisado lo que corresponde a la leyenda
Espero que les haya gustado y invitarlos a que se motiven a buscar leyendas. La verdad es que son bastante interesantes conocer orígenes de nuestros pueblos, sobre todo leyendas que corresponden a nuestro país. La verdad es que son hermosas, así que los invito a buscar lectura, a buscar leyendas que les interese y a conocer un poco más de nuestras raíces también, ¿ya? Les mando un beso gigante y cualquier duda o cualquier consulta me consultan vía mail o vía WhatsApp, como ustedes, como para ustedes sea más cómodo, ¿ya? Besitos y que tengamos un buen final de semestre, ¿ya? Así que muchos besitos y que estén muy bien.